qué Bélgica, Martín, aparece en la conversación? Bélgica tiene una historia interesante, sí, si se me permite decirlo, dentro de lo que son las redes yihadistas en Europa. Ha funcionado por lo menos desde hace 15 años como un centro en donde la planificación y las decisiones operativas se toman. Para hacer un ejemplo bien concreto, lo que son los atentados de Madrid, sí, demoró 10 años en saberse que había una célula local en España que estaba trabajando, pero la decisión, el mandato se tomó en Pakistán y la planificación operativa fue en Bruselas. Los Países Bajos han tenido una política de integración y una política contraterrorista diferente a los modelos británicos y franceses, pero aún así, o incluso a los nórdicos, pero aún así han fracasado todos. Realmente en Europa no hay una solución a cómo integrar. No, claro. Y ni siquiera hay no hay un modelo. No hay un modelo válido. Y ni siquiera hay una solución de cómo derradicalizar. Hablo de programas específicamente apuntados a agarrar estos ciudadanos que están radicalizados y tratar que salgan de ese lugar, de ese proceso que lo va a llevar hacia el terrorismo. No hay elementos empíricos para decir que alguno de esos programas funciona, claro, y que funciona bien. Entonces, Europa está ante una problemática que es grave y que no sabe cómo solucionarla. Es que muchas veces se ha creído en Europa, pero también quizás aquí por casa, que con políticas que les dan ayudas para alquilar una casa, después comprársela, abrir un negocio, gratuidad en la escolaridad para sus hijos, ya es suficiente para que se integren. Y en los hechos hemos descubierto que no. Bueno, que realmente lo he descubierto rápidamente. Claro, ¿no? que realmente las personas tienen que apropiarse de parte del acervo cultural del país al que llegan, o de lo contrario no se sienten parte del proyecto nación. Porque claro, hay que darse cuenta que una sociedad, la uruguaya, por ejemplo, tiene un proyecto nación en conjunto. Algunos estarán más cercanos al proyecto, otros menos, algunos lo criticarán, pero masivamente tiene que haber la sociedad tiene que avalar ese proyecto nación. Si los inmigrantes que llegan no se integran adecuadamente, evidentemente después surgen esas personas, porque las hay en todas las sociedades, que son descarriados de esa sociedad, que se sienten alienados del conjunto. Algunos se tiran a la droga, otros se tiran al alcohol, otros se tiran a otro tipo de vicios, dijéramos, pero hay muchos que están dispuestos a radicalizarse a través de una experiencia de fe, y bueno, perteneciendo a la fe del Islam, encuentran ahí sus ansias de venganza de un Occidente que entienden que les ha pagado mal, y si no es Occidente será Israel o serán otros caballitos de batalla que siempre han esgrimido. O sea, ¿por qué Francia? Y porque tocaba que fuese Francia. Se ha dicho, porque es un país católico. Nada que ver, Francia es un país que ha defendido la laicidad. No, hay otra razón, hay una razón que es estratégica. Hay un análisis, el terrorismo funciona racionalmente. Los terroristas, un terrorista que se autoinmola pasó por un proceso racional de costos y beneficios. Lo que está diciendo porque suele decirse lo contrario, ¿no? Que es irracional. No lo son. Ellos tienen una estrategia, tienen un cometido y quieren lograrlo, y encuentran que sus mecanismos o las técnicas que tienen que utilizar son las mejores para lograr eso. Ahora, ¿cómo funciona habitualmente? ¿Hay varias células que están activas y en un momento se da una orden? Es decir, o sea, no es irracional. ¿Pudo haber sucedido en otro lugar? Hay diferentes modalidades. Hay diferentes modalidades. La modalidad que se aplicó acá en Francia, para explicarlo, es diferente a lo que veníamos viendo antes. Antes hablo en los últimos 2 años, donde veíamos acciones de individuos o de 2 o 3 individuos que simpatizaban con una ideología y que ellos mismos tomaban la decisión, como lo de Charlie Hebdo. O Mohamed Merah también en Francia, ¿no? Exactamente. Ahora, esto se parece mucho a lo que vimos con los atentados de Al-Qaeda, los primeros atentados de Al-Qaeda en Estados Unidos, en Madrid y en Londres en el 2005, y fundamentalmente se parece mucho al ataque que se hiciera en Bombay en el año 2008, cuando durante 4 días un grupo de 10 o 12 pakistaníes identificados con una filial de Al-Qaeda atacaron a varios puntos y mantuvieron en vilo a la ciudad de India. ¿Cómo funciona esto? Bueno, hay una planificación, hay una decisión de hacerlo, y es muy complicado y muy serio y muy difícil poder hacerlo. Esto quiere decir que si los servicios de inteligencia franceses no lograron captarlo a tiempo, es porque algo muy mal estaban haciendo. Y no es que los servicios de inteligencia europeos estén funcionando mal, sino que están colmados, funcionan al tope, al máximo, desde hace por lo menos 10 años.
Tú para seguir a una persona necesitas entre 20 y 30 agentes y no disponen de esa gente. No.